Bien, el siguiente tema que debemos estudiar es el que corresponde a las denominadas máquinas eléctricas sincrónicas. Estas máquinas prácticamente han adquirido desde hace años atrás una importancia extremadamente grande en lo que es generación de energía eléctrica. Las fuentes para generación eléctrica, ustedes seguramente conocen, provienen de varias fuentes, como por ejemplo la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía hidroeléctrica, la biomasa, la energía maremotriz, etc. De todas estas fuentes, posiblemente en la que más se utilizan las máquinas sincrónicas es en la generación térmica y en la generación hidráulica. Fundamentalmente entonces en un sistema hidráulico de generación eléctrica tenemos algunos componentes que se pueden observar en este diagrama. Por ejemplo, en la parte que observan aquí en el punto 1, estaría lo que corresponde a las obras de captación de agua. Puede ser un ejemplo de este tipo, por decirles la central de Paute, en donde existe una represa y acumulamiento de líquido. Esto es precisamente con el propósito de aprovechar la geografía del sitio y se construye prácticamente un embalse que se eleva algunas decenas de metros y de la parte inferior se toma lo que es el túnel de conducción, representado aquí con el punto 2, que llevaría hasta un embalse de compensación y a partir de allí, mediante tubería de presión, se inyecta el líquido hacia las turbinas con el propósito de que provoquen la rotación del rotor de una máquina sincrónica. Ese rotor de la máquina sincrónica, evidentemente, al ser una pieza móvil, va a estar también conformada por bobinas que se alimentan desde corriente constante con el propósito de generar un flujo magnético que al estar girando dentro del estator induce en las bobinas del estator los voltajes trifásicos balanceados. El agua que ha sido utilizada en la casa de máquinas finalmente es devuelta al cauce normal del río, aguas abajo. Entonces, tenemos aquí, dependiendo de la altura que se tenga en la caída de agua, la posibilidad de utilizar varios tipos de turbinas, como por ejemplo las denominadas turbinas Pelton, que se utilizan cuando el salto de agua, la diferencia de alturas, es relativamente grande y pueden estar girando a velocidades de entre 375 y 700 revoluciones por minuto. Para saltos medios se pueden utilizar las turbinas Francis, velocidades de giro de 150 revoluciones por minuto. Para saltos de agua de menor a 30 metros pueden ser más convenientes las turbinas tipo Kaplan, que giran a velocidades menores a 100 revoluciones por minuto. Entonces, dependiendo de la estructura de una turbina, hace que sean utilizadas para distintas aplicaciones en función básicamente de las obras civiles que se tengan de los saltos de agua. En este caso vemos el ejemplo de lo que serían las turbinas Pelton, los inyectores de líquido a presión golpeando las palas de la turbina que está acoplada evidentemente al eje del rotor de una máquina sincrónica. Las turbinas Francis y las Kaplan son diferentes estructuras que se tienen. Aquí podemos observar cómo estaría acoplada una turbina hidráulica hacia el rotor de una máquina sincrónica. Entonces son estructuras bastante robustas que pueden generar algunas decenas de megavoltamperios
sin mayores dificultades. Este es el dato de placa de una turbina, precisamente aprovechando que en el país se tienen equipos de origen chino en algunas centrales hidráulicas principalmente. Se puede observar cómo estaría la placa de una de estas turbinas, en donde existen datos de interés como por ejemplo la potencia que puede manejar, el caudal que puede admitir, el número de serie de la máquina, el dato de procedencia, la velocidad 1200 revoluciones por minuto, entre otras características. En esta lámina se puede observar lo que sería una turbina de vapor. Evidentemente existen algunas diferencias sustanciales respecto a las hidráulicas. Este tipo de turbinas tenemos, por ejemplo, en la parte de Esmeraldas, en la central de generación térmica. Justamente funcionan con vapor de alta energía. Bueno, aquí vemos algunos componentes de las máquinas eléctricas, ya sabemos, estator, rotor, el eje, cojinetes, rodamientos, entre otras partes principales. Y luego, pues para la generación de los voltajes trifásicos, tenemos aquí la ilustración de lo que serían los tres bobinados en el estator de una máquina eléctrica, el campo giratorio interno. En el caso de las máquinas generadoras sincrónicas, este campo magnético giratorio ya no se produce debido a que las tres bobinas están siendo alimentadas por voltajes trifásicos balanceados. Este campo giratorio se produce debido a que el rotor está girando impulsado por las turbinas y ese rotor tiene a su vez bobinas que son alimentadas con corriente continua. Entonces, de esa forma se produce este campo giratorio, el mismo que al estar barriendo las bobinas del estator, induce sobre esas bobinas voltajes trifásicos balanceados, desfasados entre ellos 120 grados eléctricos. Precisamente aquí en esta laminita tenemos lo que sería la ilustración de un rotor que tiene en este caso únicamente dos polos, polo norte y polo sur. Aquí evidentemente estaría enrollada la bobina del rotor recibiendo alimentación de corriente continua. Y esta estructura del rotor estaría a su vez girando dentro del estator debido al impulso que recibe de la máquina motriz externa, que puede ser una turbina. Entonces, de esa forma tenemos las tensiones que se estarían generando en esta máquina sincrónica, tres voltajes balanceados. Eso significa con idénticas amplitudes, idénticas frecuencias y desfasados entre ellos 120 grados. Bueno, de igual manera para estas máquinas se puede calcular la velocidad sincrónica a través de la formulita que ya habíamos visto, 120 F sobre P. Entonces, esa misma fórmula se utiliza también en estos casos. Y evidentemente, la velocidad de sincronismo o velocidad sincrónica depende de la frecuencia de la señal y del número de polos que se tenga. Aquí vemos el cálculo de algunas posibilidades que se tiene en estas máquinas dependiendo del número de polos y la frecuencia de la señal eléctrica. Entonces, una máquina sincrónica no solamente puede funcionar como generador, sino también como motor. Entonces, dependiendo de las características en cada caso, vamos a tener unas ciertas revoluciones por minuto como velocidades de giro, dependiendo del número de polos y frecuencias principalmente. Los generadores sincrónicos
o también conocidos como alternadores, son utilizados para convertir energía mecánica derivada del vapor del gas o de turbinas hidráulicas en energía eléctrica AC. Se han constituido en las principales fuentes de generación eléctrica actualmente en el mundo, y también puede esta máquina funcionar como un motor sincrónico, principalmente en aplicaciones industriales en donde se necesita gran potencia y velocidad de giro constante. Estas máquinas pueden inyectar potencia y energía reactiva, como en aplicaciones en donde se denomina condensadores sincrónicos. Puede ser que en algún momento usted tenga en una cierta industria una máquina sincrónica que está operando en vacío, es decir, no tiene ninguna carga aplicada en el eje. Esto se hace por la característica de que puede generar energía reactiva capacitiva, que es inyectada a la red de la industria. Entonces, esto se hace con el fin de mejorar el factor de potencia de la planta. Entonces, recuerden que si en una industria tenemos muchas máquinas eléctricas, muchos motores de inducción, por ejemplo, ese factor de potencia va a ser relativamente bajo, pequeño, 0,7, 0,8. En ese caso, la empresa eléctrica le condiciona a que se mejore el factor de potencia de alguna forma para que no se penalice en el costo de la energía. Entonces, en ese caso, lo que se hace es poner un banco de capacitores en la entrada de la industria con el fin de compensar las cargas inductivas que se tienen instaladas. Otra forma es que se tenga un motor sincrónico funcionando, como les digo, sin carga aplicada en el eje, y que la misión de ese motor estaría simplemente en la generación de energía reactiva tipo capacitiva para que sea utilizada dentro de la industria. Entonces, de esa forma podemos compensar el factor de potencia y estaríamos evitando las recargas que le sanciona la empresa eléctrica por tener factores de potencia relativamente bajos. Aquí podemos ver lo que sería un diagrama de este generador sincrónico, en donde aparece en la parte central lo que correspondería al inducido, al estator, con los tres terminales RST que nos van a proveer de la energía eléctrica generada. En la parte intermedia tenemos la estructura del rotor, del inductor. Aquí vamos a tener las bobinas alimentadas con corriente continua. Esa alimentación con corriente continua se realiza a través de una máquina excitatriz que se encarga de proveer de la señal de corriente continua y que a través de estos anillos rozantes se acopla a la parte móvil que sería el rotor de la máquina. Entonces tenemos por un lado la inyección de energía eléctrica a través de corriente continua que alimenta las bobinas del rotor. Y por otro lado, en la parte derecha, tenemos la máquina motriz, que es la que se encarga de entregar la energía mecánica para impulsar el giro de nuestro rotor. Entonces aquí están interaccionando todos estos sistemas simultáneamente para conseguir la generación de energía eléctrica a través de voltajes senoidales equilibrados, desfasados 120 grados entre ellos. Tenemos aquí la posibilidad de tener varias estructuras o configuraciones del estator y del rotor. En el primer caso vemos que se tiene un estator y rotor cilíndricos, es decir, aquí no hay partes que sobresalen de las estructuras ni del estator ni del rotor. Estas estructuras de aquí son útiles principalmente cuando la velocidad de giro que se quiere es bastante elevada. En este otro caso tenemos un estator tipo cilíndrico y un rotor con polos salientes. En este caso se ilustra solamente dos polos para esta máquina.
Y también se puede tener el caso en donde el estator sea una estructura mecánica que presenta polos salientes. Aquí van a estar enrolladas las bobinas del estator y el rotor es una estructura cilíndrica. Entonces, cualquiera de estas combinaciones se puede presentar en la práctica y el uso que se dé dependerá básicamente de las necesidades de generación de nuestro sistema. Bueno, aquí en la parte derecha podemos ver un rotor en donde es evidente el gran tamaño que tienen las bobinas del rotor. En este caso es una estructura de polos salientes que se tiene con propósitos de generación y va a trabajar esto a velocidades no muy grandes. En el caso de la lámina de la izquierda, vemos en cambio lo que sería un rotor liso, en donde la parte mecánica permita la rotación de esta estructura a velocidades mucho mayores que la que tendría un rotor de polos salientes. Bueno, aquí vemos cómo sería el montaje de una estructura de polos salientes y de polos lisos. Evidentemente son estructuras mecánicas bastante robustas, bastante grandes. Aquí vemos la ilustración de una maquinita de polos salientes. En este caso hay 4 polos en el rotor y las conexiones para lo que sería la generación de voltajes trifásicos balanceados. Bien, más o menos para tener una idea de las dimensiones de estas máquinas, vemos aquí lo que sería un generador sincrónico. Tiene una longitud de 10 metros, la parte que sería el estator de la máquina. Evidentemente, internamente aquí va a estar también el rotor con similares longitudes. El diámetro, en este caso, es de 1 metro para esta máquina. Normalmente cuando se tienen longitudes largas estamos hablando de rotores cilíndricos en donde las velocidades de giro son elevadas. Por ejemplo, en este caso para 3600 revoluciones por minuto si es que tenemos 2 polos o 1800 RPM en el caso de que la máquina tenga 4 polos. Evidentemente, al tener máquinas de gran potencia, las corrientes que están circulando internamente en las bobinas van a ser también bastante elevadas y eso hace que se produzca un calentamiento por efecto Joule en esos conductores. Entonces, para conseguir la refrigeración adecuada se pueden utilizar sistemas de enfriamiento en base a hidrógeno o también en base a agua. Estas máquinas, como vemos en este ejemplo, estarían generando sobre los 2000 megavoltamperios. Es decir, son máquinas que proveen de una potencia realmente elevada a la red eléctrica convencional. Este es el estator de una máquina sincrónica, precisamente cuando se estaba realizando el ensamblaje de los equipos en la central Coca-Cola Sinclair. Entonces ahí se tomaron algunas gráficas, algunas fotografías de las diferentes etapas de ensamblaje de estas turbinas y de las partes de generación sincrónica. Aquí se puede ver cómo se realiza el izaje del rotor para depositarlo justamente en la parte central del estator. Entonces, miren ustedes que son máquinas realmente sofisticadas, muy grandes por la potencia que van a manejar. Este es otro rotor en el caso de la central del Citanizawa, también en nuestro país, en donde se está realizando la operación de montaje del rotor dentro de la estructura del estator.
Un detalle que ustedes pueden observar aquí es respecto a la forma como tienen que manejarse los operadores, los operarios, el momento de ensamblar estos sistemas. Ustedes se fijan en la parte de los zapatos que tienen protecciones como que fuesen médicos que están entrando a quirófanos realmente. Y en esta parte, el hecho de que se haya permitido, como ven aquí, tomar fotografías del sistema, esto es con absoluta supervisión. Es decir, aquí no es que pueda entrar cualquier persona en las condiciones que crea conveniente y ponerse a tomar fotografías. Esto de aquí es algo muy particular que se ha permitido realizar en el montaje de esta máquina y bajo estricta supervisión. O sea, no se podría admitir bajo ningún punto de vista que cualquier objeto extraño caiga dentro de esta estructura y pueda provocar daños enormes cuando la máquina empiece a funcionar. Entonces aquí los cuidados son realmente extremos. Respecto a estas máquinas, tenemos también, como en la máquina de inducción, algunos factores que provocan pérdidas en la generación eléctrica. Parte de esas pérdidas puede ser debido al cobre que se tiene tanto en el estator como en el rotor, las pérdidas por efecto Joule. También tenemos las pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault en el hierro de la máquina. Tenemos también las pérdidas mecánicas debido al rozamiento de los cojinetes y la fricción de las escobillas y ventilación o rozamiento con el aire. Y también tenemos las denominadas pérdidas fijas, que no varían con la carga de la máquina, y pérdidas variables, que varían en función de la corriente eléctrica que estarían manejando. Entonces, todas estas pérdidas pueden ser cuantificadas en el momento que se realicen cálculos matemáticos con estas máquinas sincrónicas. Una de las cuestiones que también debe tenerse en cuenta es que estas máquinas tienen en los datos de placa la clase de la misma. Por ejemplo, una máquina clase A indica que puede manejar temperaturas internas de hasta 105 centígrados. El material de aislamiento que se utiliza puede ser algodón, seda, rayón, poliamida, acetato de celulosa, esmaltes de resinas de poliéster, etc. Y el barniz que se utiliza puede ser sintético o natural. Si hablamos de una máquina clase H, por ejemplo, nos indica que las temperaturas internas pueden estar hasta en 180 centígrados, bastante elevado esto. El aislamiento tiene que ser de tejidos de fibra de vidrio, amianto, mica, impregnados con silicona, fibras de vidrio y caucho, y materiales especiales que resisten precisamente estas temperaturas elevadas. De igual forma, se puede especificar a través de estos códigos de servicio la forma como va a trabajar una máquina. Por ejemplo, una máquina S4, un servicio intermitente periódico con arranque, sucesión de ciclos de servicio idénticos, comprendiendo cada uno un tiempo de arranque, un periodo de funcionamiento con carga constante y un periodo de reposo. Entonces, dependiendo del ciclo de trabajo de la máquina, usted puede encontrar estos códigos que le orientan a la forma como tiene que ser operada una máquina en específico. En el caso de servicio S10, por ejemplo, con cargas constantes diferentes, un máximo de 4 valores diferentes de carga, cada uno de los cuales mantiene un tiempo suficiente para permitir que la máquina alcance el equilibrio térmico. La carga máxima de un ciclo de servicio puede tener un valor de 0, es decir, puede operar en vacío o reposo. Entonces, todos estos son datos que se deben especificar para saber cuál es el régimen de trabajo más adecuado para una máquina. También se tienen los indicadores de protección o del grado de protección de las máquinas, en donde cada uno de los dígitos que intervienen en el código me dicen ciertas cuestiones características en particular. Por ejemplo, si es que tenemos las letras IP seguidas de 3 cifras significativas,
La primera cifra indica la protección de las personas frente a contacto bajo tensión y en movimiento en el interior, así como la protección de la máquina frente a penetración de cuerpos sólidos extraños. La segunda cifra indicaría la protección contra la penetración de agua. La tercera cifra indicaría protección contra daños mecánicos. Entonces todo esto está ya cuantificado y codificado para saber el tipo de máquina y sus características respecto a eventos que se pueden presentar exteriormente. Tenemos, por ejemplo, aquí para el número 3, protección contra contactos directos de herramientas, hilos, etc. Protección contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de diámetro superior a 2.5 milímetros. La segunda cifra indicaría protección contra rociado de agua con un ángulo de hasta 60 grados con la vertical. Y la tercera cifra, energía de choque de 0.5 joules. Entonces todas estas son características técnicas que hay que saber interpretar cuando se trata de estudiar las características relacionadas con los datos de placa de una máquina. Aquí se puede ver una plaquita de una máquina marca Mitsubishi, generador de corriente alterna, en donde se da el factor de potencia, el voltaje de excitación, la temperatura máxima admitida, el tipo de aislamiento, en este caso clase B, los amperios que van a recibir en la bobina del rotor. Es una máquina para servicio continuo, tiene 700.000 kilovoltamperios de potencia, el amperaje, el voltaje nominal, las revoluciones por minuto, etc. De igual forma aquí se menciona la clase F para esta máquina, velocidad de giro, la frecuencia de la señal eléctrica, protección IP447, motor trifásico, tensiones nominales admisibles 380 a 220 voltios, corrientes 29 y 50 amperios. Aquí vemos en cambio el tipo de conexión que se podría realizar, ya sea en delta o en Y, para los bobinados respectivos. Y en cuanto a la operación de estas máquinas, entonces un resumen se basa en la ley de Faraday para crear tensión inducida en el devanado inducido de armadura. En este caso en el estator se debe crear un campo magnético en el rotor. El campo magnético en el rotor se crea mediante la circulación de una corriente continua ingresada en la máquina a través de anillos rozantes y escobillas de conexión. El rotor gira es impulsado por la máquina motriz acoplada al eje. El giro del campo magnético del rotor induce una fuerza electromotriz o tensión en el devanado inducido o de armadura, en este caso el estator, que al estar conectada a una carga producirá la circulación de corriente alterna, fluyendo a través de las bobinas energía hacia la carga. La corriente alterna del estator, por el teorema de Ferraris, crea un campo magnético giratorio a igual velocidad del rotor. Entonces, en un generador sincrónico se tienen dos partes activas, un rotor excitado por continua y un estator en donde se van a inducir los voltajes equilibrados trifásicos. Bueno, aquí está la secuencia de operaciones que se dan en el caso de la máquina sincrónica para su operación. Bueno, tenemos aquí la parte de lo que sería los anillos rozantes. Estas piezas están acopladas al eje, son partes móviles del rotor. Y sobre estos anillos rozantes van conectados estos carbones o escobillas que son los encargados de servir de interfaz entre una parte estática y una parte móvil. Entonces son elementos
que suelen ser sujetos a observación dependiendo del número de horas de trabajo de la máquina, estos carbones o escobillas tienen que ser cambiados para que se garantice la operación continua de la máquina sin dificultad. Miren ustedes aquí en el caso del ensamblado de las bobinas, en el estator se tienen realmente barras conductoras que le dan una capacidad de corriente bastante grande a estas máquinas. Entonces, son estructuras sólidas, bastante grandes que hay que ir ensamblando cuidadosamente con los aislamientos que correspondan para garantizar un trabajo adecuado de estas máquinas. En cuanto a los sistemas de excitación, estas máquinas generalmente tienen dos excitatrices. La una que se llama excitatriz piloto, que es una maquinita en definitiva que genera voltaje constante y que a su vez sirve para suministrar la energía necesaria a la excitatriz principal. Entonces, esta de aquí básicamente es una máquina que genera un voltaje constante y que a través de estas escobillas que están viendo aquí, llevan la corriente constante a través de los anillos rozantes hacia las bobinas del rotor. En este otro caso se tiene un sistema de excitación utilizando dispositivos electrónicos. En este caso se tiene una excitatriz piloto de corriente alterna de esta maquinita. A través de diodos rectificadores generamos el campo que a su vez genera señales alternas que deben ser rectificadas a través de un arreglo con diodos, con SCRs o con triacs para proveer de la corriente constante a las bobinas en el rotor del generador. Bien, entonces veamos algo más respecto a lo que sería ya la operación de la máquina generadora sincrónica. En esta ilustración que ven a la izquierda aparece lo que serían las bobinas del rotor, en este caso solamente dos polos, un norte y un polo sur. Esta bobina está siendo alimentada mediante una fuente de voltaje constante con una corriente de excitación I sub X. El momento que tenemos alimentación con corriente de excitación I sub X en el rotor, si a esto se le añade el giro de este rotor impulsado a través de una turbina hidráulica, por ejemplo, en ese caso se van a inducir voltajes en los terminales de las bobinas del estator. En este ejemplo está ilustrado lo que serían las fases ABC y adicionalmente el terminal de neutro. Entonces, en una prueba que se realice en una máquina sincrónica, precisamente lo que se genera es la curva que ven aquí a la derecha, en donde en el eje horizontal está la corriente de excitación que está siendo enviada hacia las bobinas del rotor y en el eje vertical tenemos los voltajes inducidos entre un terminal, ya sea el A, el B o el C, y el conductor de neutro. Entonces, en una representación esquemática, tendríamos básicamente aquí las tres bobinas. Cada grupo estaría para una fase en particular y el voltaje que se grafica en este eje vertical es el que se consigue generar entre la fase A, por ejemplo, y el terminal de neutro. Entonces se hacen medidas de corriente y voltaje y se van generando estas gráficas aquí. Se puede observar que mientras la corriente de excitación es relativamente pequeña, el voltaje entre una fase y el neutro
sube prácticamente de forma lineal, hasta que se llega a lo que sería el voltaje denominado nominal de la máquina, a partir del cual se ingresa en una zona de saturación. Entonces, esta curva característica presenta dos regiones: la parte de generación con corrientes pequeñas y un crecimiento lineal del voltaje. Hasta este punto de aquí, que en esta ilustración corresponde a una corriente de campo de 100 amperios y un voltaje nominal de 12 kilovoltios. Entonces, este voltaje, le repito, es el que se obtiene entre una fase y el terminal de neutro. Evidentemente, en esta ilustración se tiene un sistema de bobinas conectadas en Y, lo que facilita la presencia de este conductor de neutro. También deben tener en cuenta que cuando se hable de la operación de estas máquinas, se va a especificar voltajes de línea, por ejemplo. Si yo le digo un generador sincrónico está produciendo 12 kilovoltios entre líneas, estamos haciendo referencia al voltaje entre la fase A y la fase B, ¿sí? Este sería el voltaje nominal entre líneas. Si usted ya conoce este voltaje entre líneas, podría sacar el voltaje en cada fase, simplemente dividiendo para raíz de 3 el voltaje entre líneas. Y por otro lado, si es que es una conexión como la que vemos aquí, una conexión en Y, que tendríamos circulando por aquí la corriente de línea, en la fase A, por ejemplo, esta corriente de línea coincidiría con la corriente de fase. En este caso, esas dos corrientes son iguales. Entonces aquí necesitamos también tener idea de los sistemas trifásicos que en algo hemos podido estudiar en la parte inicial de este curso. Reactancia síncrona y circuito equivalente de un generador de corriente alterna sincrónico. Bien, entonces para representar estas máquinas se pueden utilizar varios esquemas. Por ejemplo, el que ustedes ven aquí en la parte inferior izquierda, en donde se puede observar el alternador con la corriente de excitación I sub X y los tres terminales para cada una de las fases, a través de los cuales se suministra corriente eléctrica a una carga. Internamente en este alternador vamos a tener de forma general tres bobinas o grupos de bobinas que están conformando cada una de las fases A, B y C, tal como ven en este diagrama. Ahora, aquí está representada también la parte de lo que sería el rotor, la parte de excitación de la máquina, esta corriente I sub X, no se olvide, genera un campo magnético en el rotor que se pone en movimiento a través del acople a una máquina motriz, a una turbina, por ejemplo. Entonces, la rotación de este campo magnético induce voltajes en las tres bobinas del estator. Esas tres bobinas evidentemente van a estar suministrando energía, como en este caso se ilustra, a una carga que también estaría conectada en Y. Si es que la carga que ven aquí es una carga balanceada, eso significa que las tres impedancias Z son iguales. En ese caso, no haría falta la conexión de este conductor de neutro que están viendo aquí. Y no haría falta porque al tener un sistema de cargas balanceadas, los voltajes que reciben esas cargas también serían balanceados o equilibrados. Entonces, si las cargas son iguales, las magnitudes de estos tres voltajes son idénticas.
no hace falta el conductor de neutro que está puesto aquí. Pero para el caso común y corriente, si se trabaja con cargas desbalanceadas, en ese caso sí es necesario la presencia de este conductor de neutro, con el fin de que los voltajes que recibe cada una de esas cargas que no son iguales se mantengan en iguales niveles. Por otro lado, en el equivalente interno de cada bobina del estator, vamos a tener los siguientes componentes. Primero, esta fuentecita que está representada aquí como E sub 0. Este es el voltaje que se genera debido a la rotación del rotor que tiene generado un campo magnético a través de la corriente de excitación. Si tenemos tres fases, vamos a necesitar aquí representar estos tres voltajes E sub 0. Cada uno de ellos va a tener una magnitud que va a ser la misma en los tres casos. Lo que va a cambiar es simplemente los ángulos. En este caso, para la fase A tenemos E sub 0 en magnitud con un ángulo de 0 grados. Para la fase B tendríamos la misma magnitud E sub 0, pero con un ángulo de menos 120 grados. Y finalmente para la fase C, la misma magnitud E sub 0, pero con un ángulo de menos 240 grados. Entonces, estos ángulos se generan debido a la distribución muy precisa que se realiza de las bobinas del estator dentro de la máquina. Es una cuestión ya de distribución mecánica de las bobinas al interior del estator, lo que nos permite generar estas tres tensiones con los voltajes que están viendo aquí: 0, menos 120 y menos 240. Evidentemente, si mantenemos esa distribución de voltajes, la secuencia de fases sería A, B, C. Estaríamos trabajando aquí con una secuencia de fases positiva. Y ya sabemos eso. Bien, entonces tendríamos los tres voltajes internos en la máquina para cada una de las fases. Adicionalmente, estas fuentes de voltaje E sub 0 con los ángulos correspondientes deben tener en serie una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente corresponde a la resistencia interna de las bobinas en cada una de las fases. Y asociada con esta resistencia, evidentemente, la inductancia en cada una de las bobinas, ¿cierto? Entonces aquí aparece este valor de XS, que se calcula como 2pi por F y por la inductancia del devanado del estator en cada una de las fases. Entonces son los tres componentes que intervienen en cada una de las fases del estator de la máquina sincrónica. Normalmente sucede que estas resistencias internas que están viendo aquí son de valor muy pequeño comparadas con las reactancias sincrónicas XS. Y en la mayor parte de casos no se toma en cuenta a estas resistencias internas. Sobre todo cuando tenemos máquinas de gran potencia, se suele despreciar el efecto de estas resistencias. Otra cuestión que también hay que tener en cuenta es que, siendo que es un sistema trifásico, tal como están viendo aquí, se puede recurrir a una simplificación tal como hicimos en un ejercicio anteriormente. Es decir, en vez de trabajar aquí con un sistema en donde están las tres fases en generación y tres fases en la carga, simplemente tomamos un modelo monofásico. Es decir, solamente, por ejemplo, la fase A en generación y la fase A de la carga. Únicamente esta partecita superior aquí. El momento que hacemos eso,
hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de un sistema trifásico de generación, digamos, por ejemplo, aquí, entre la fase A y la fase B, tendríamos un voltaje entre líneas. Si utilizo el modelo monofásico, debería trabajar con este voltaje de aquí. El voltaje que corresponde a una sola fase. Y este voltaje, como les repito, es igual al voltaje entre líneas dividido para raíz de 3. Entonces aquí debería trabajar con ese voltaje. Por otro lado, también tengan en cuenta que si estamos trabajando con sistemas equilibrados trifásicos, digamos la potencia total que recibe la carga es de 500 kilovatios. Cada una de las fases va a recibir un tercio de esos 500 kilovatios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cargas equilibradas, son iguales. Entonces, esos detalles hay que tener presente. ¿Con qué voltaje se van a trabajar? Y también la distribución de potencias en cada una de las fases. Va a ser un tercio de la potencia total trifásica, ¿no? Bien, entonces aquí precisamente se elabora el equivalente monofásico para nuestro sistema. En la parte izquierda tendríamos el sistema trifásico total y aquí a la derecha ya vemos el sistema simplificado. ¿Qué debemos poner en este sistema simplificado? Primero, la corriente de excitación para crear el flujo magnético interno en el rotor. Luego, ese flujo genera el voltaje E sub 0. Este voltaje sub 0 tiene asociado la reactancia sincrónica XS. Aquí evidentemente ya no consta la resistencia R, porque, como se menciona aquí en el texto, esa resistencia R resulta que es 10 hasta 100 veces más pequeña que la reactancia sincrónica XS. Entonces, no se le toma en cuenta a esa resistencia en serie. Únicamente dejamos XS. Y luego, ¿qué tenemos después de XS? Ya viene lo que sería la señal de salida o voltaje terminal de esta fase A. Ese voltaje terminal es el que ven aquí con la letra E. Y evidentemente estaría alimentando esta fase a una carga Z. Entonces, este sería el circuito equivalente monofásico con el que se va a trabajar en esta máquina sincrónica. Evidentemente, aquí podemos hacer esto para la fase A, pero también se podría hacer un equivalente monofásico para la fase B o para la fase C. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que si se va a trabajar con un equivalente para la fase A, este voltaje E sub 0 tiene un ángulo de 0 grados. Si es que hacemos un equivalente monofásico aquí abajo, para trabajar con la fase B, entonces el voltaje E sub 0 va a tener un ángulo de menos 120 grados. O si se decide hacer un equivalente para la fase C, hay que tener en cuenta que ese voltaje E sub 0 estará asociado con un ángulo de menos 240 grados. Simplemente eso. Para la mayor parte de los casos, se va a trabajar con un equivalente monofásico para la fase A. En esta parte de aquí arriba, simplemente así. Entonces, el voltaje de sub 0 va a tener un ángulo de 0 grados. Bien, entonces tengan en cuenta los elementos que forman la máquina sincrónica y cómo está formado el equivalente monofásico. Esta tensión, les repito, que está viendo aquí, este E sub 0
es este voltaje de fase que tenemos aquí. Y ese voltaje es raíz de 3 veces más pequeño que este voltaje entre líneas, ¿sí? Y luego la reactancia sincrónica, pues es la reactancia propia de esa fase. Aquí el voltaje E se conoce como voltaje terminal, el voltaje que se aplica a la carga. Y evidentemente, dependiendo de la carga, vamos a tener una corriente circulando por aquí. Esta corriente que circula en la fase A determina un voltaje E y determina también un voltaje en esta reactancia sincrónica XS. La suma fasorial del voltaje terminal más el voltaje en esta reactancia va a ser igual al voltaje inducido E sub 0. Evidentemente, miren ustedes aquí que estamos hablando de generación eléctrica, por lo tanto la corriente va a fluir desde la fuente E sub 0 hacia la carga Z, tal como está indicado aquí el sentido de circulación de corriente. Bien, ¿cómo se determina el valor de la reactancia sincrónica XS? Normalmente se trabaja con la reactancia sincrónica no saturada, es decir, la que corresponde a la parte lineal del voltaje inducido E sub 0. Esto se puede hacer utilizando la prueba de circuito abierto y de cortocircuito. Entonces, ¿cómo se procede? Durante la prueba de circuito abierto del generador, se impulsa el rotor hasta la velocidad nominal y la corriente de excitación se eleva hasta que alcance el voltaje nominal entre líneas. Es decir, aquí lo que se hace es arrancar la máquina, se le lleva el rotor a velocidad nominal y se va subiendo la corriente de excitación hasta que el voltaje entre líneas corresponde al voltaje nominal de la máquina. En este caso se registra la corriente de excitación nominal y el voltaje de línea a neutro, E sub n. Este voltaje de línea neutro no es un problema porque si usted está midiendo el voltaje entre la fase A y la fase B, ese voltaje simplemente se divide para raíz de 3 y ya se tendría el voltaje línea a neutro. Luego de esto se reduce la excitación a 0. Es decir, la corriente de excitación bajamos a 0 y los 3 terminales de la máquina se ponen en cortocircuito. Una vez que se han cortocircuitado los terminales de salida de la máquina, se impulsa nuevamente el rotor a velocidad nominal y se va elevando gradualmente la corriente de excitación hasta que se tenga su valor nominal. Se mide entonces la corriente que está circulando por los bobinados del estator cuando han sido cortocircuitados y se procede a calcular el valor de XS a través de esta formulita. La reactancia sincrónica va a ser entonces igual al voltaje línea neutro, aquí está el E sub n que ya se midió antes, dividido para la corriente de cortocircuito que circula por el estator. Este valor de XS se denomina la reactancia sincrónica por fase. Evidentemente está expresada en ohmios. E sub n es el voltaje nominal de línea neutro con el circuito abierto, la primera prueba que se hizo. Y SC la corriente de cortocircuito por fase, utilizando la corriente nominal de excitación. Es de mencionar también que esta reactancia sincrónica no es un valor que permanezca constante.
Básicamente tiene que ver este valor con el grado de saturación que se alcance en la máquina, es decir, en qué región estamos trabajando. Cuando el hierro está muy saturado, el valor de XS puede llegar a ser la mitad del valor que se tiene sin saturación. Normalmente para trabajar con ejercicios de este tipo se utiliza el valor de reactancia sincrónica en la zona de no saturación. Entonces veamos un ejemplo de aplicación para calcular la reactancia sincrónica por fase. El ejemplo dice, un generador trifásico síncrono produce un voltaje de línea de circuito abierto de 6.928 voltios cuando la corriente directa de excitación es de 50 amperios. Luego se ponen los terminales de salida de la máquina en cortocircuito y se ve que las tres corrientes de línea son de 800 amperios. En esta condición, calcular la reactancia sincrónica por fase. Bien, entonces tenemos aquí la gráfica que sería la estructura interna del generador sincrónico. Se dice que produce un voltaje de línea de circuito abierto de 6.928 voltios, cuando la corriente directa de excitación es de 50 amperios. Entonces, fijarse bien, la corriente de excitación que estamos enviando al rotor vale 50 amperios y en esta situación el voltaje de línea, este voltaje de aquí, es de 6.928 voltios. Entonces, lo primero para sacar la reactancia sincrónica es obtener el circuito equivalente de una fase, un equivalente monofásico. Entonces, ese equivalente monofásico está aquí a la derecha. Lo que debemos calcular es cuánto vale este voltaje E sub 0. Entonces, este voltaje E sub 0 evidentemente es el voltaje entre línea y neutro que tenemos por aquí. Adicionalmente, el problema me dice que se está trabajando a circuito abierto. Entonces, usted lo que está midiendo realmente es este voltaje que ve aquí, entre la fase A y la fase B. Pero como el circuito está abierto, abramos eso aquí, no hay corriente circulando, no vamos a tener una caída de voltaje ni en la resistencia ni en la reactancia sincrónica, porque no circula corriente aquí. En estos elementos no hay caída de voltaje. Entonces, lo que usted realmente puede determinar sin ningún problema es este voltaje E sub 0. Note usted que este E sub 0 es igual al voltaje fase neutro, porque no hay caída de voltaje en estas componentes de aquí, ni en la resistencia ni en la reactancia. ¿Por qué razón? Porque aquí el problema me dice que se produce un voltaje de línea de circuito abierto, es decir, no tengo carga conectada aquí. Si no hay carga conectada, no hay flujo de corriente. Si no hay corriente, no hay caída de voltaje en estos elementos. Y en ese caso, podríamos saber cuánto vale el E sub 0. Entonces, para sacar el valor de E sub 0, pongamos E sub 0. E sub 0 será simplemente igual al voltaje entre líneas, que serían los 6.928 voltios, dividido esto para raíz de 3.
Entonces tendríamos que hacer este pequeño cálculo para saber cuánto es el E sub 0 que debemos poner en este equivalente monofásico. Entonces, ¿cuánto da este valor, señor García Alejandro? No está presente, señor García. Entonces les ponemos una faltita aquí. Inge, ¿Perdón? no, sí, sí Sí, me señor. escucho, lo que pasa es que me está fallando el micrófono. Es 402.99. 402.99. A ver, 400. Si tengo 6.000 voltios y divido para unos 7. No creo que sea No, 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 402. perdón, perdón, perdón. Ahí sí, 36.15. Me olvidé poner un número, no vi bien. 36.15. Sí. ¿Qué opina, señor Nasimba Josué? ¿Está presente, señor Nasimba? Bueno, le ponemos falta al señor Nasimba. Señor Simbaña Eric. Sí, Inge, a mí me sale lo mismo. Bien, entonces 3.636.15 voltios. A ver, señor Gutiérrez Diego, ¿qué opina usted? Inge, buenos días. Sí, me salió lo mismo. A ver, yo acabo de hacerlo con mi calculadora y saco 3.999.88. Sí, profe, a mí también me da, o sea, redondeando 4.000. Sí, Inge, a mí también me sale lo Sí, mismo que usted. eso sale, confirmo. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Las personas que afirman que están sacando lo mismo, simplemente no están calculando nada. Están acogiéndose a lo que dijo el primer compañero, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Mi calculadora estaba en radianes, Inge, ya ahorita me di cuenta de eso. Y a propósito, ya que estoy en este tema de que deben trabajar, les comento respecto a las pruebas. Esas pruebas prácticamente son un desastre. Lo que me doy cuenta es que muchos de ustedes, bueno, no todos, algunos de ustedes están haciendo es especializarse en ubicar problemas resueltos. Ubican el problema resuelto y simplemente le copian. Entonces, no sé si es en este curso o en otro paralelo, pero hay un ejercicio que está resuelto bajo otros criterios y lo han copiado textualmente, sin leer el enunciado y sin tomar en cuenta el procedimiento que se ha detallado para el circuito del transformador, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito. Entonces, utilizan símbolos que nosotros no hemos utilizado en clase, como por ejemplo lo que es la susceptancia, lo que es la conductancia, ese tipo de conceptos que no hemos visto y efectivamente no resuelven bien el problema. Entonces, desgraciadamente esto de ponerse a buscar los ejercicios resueltos es un procedimiento que se viene repitiendo ya durante algún tiempo, principalmente cuando estamos ya en esto de la virtualidad, y que a usted no le aporta absolutamente en nada. No le aporta porque no aprende lo que necesita saber para pasar la materia. Entonces es evidente cuando usted está resolviendo el examen, entre comillas, se puede ver los pantallazos
reflejados en su cara respecto al brillo de la computadora que me indica que usted está haciendo cualquier cosa menos resolviendo el ejercicio del examen. Desgraciadamente, con esto de la virtualidad, se está sacrificando muchísimo de lo que es la calidad académica. Y principalmente porque están recurriendo a los solucionarios, están recurriendo a los ejercicios resueltos, a buscar en el Internet que ya se le dé la solución al problema. Y eso, evidentemente, va en perjuicio, no solamente de usted, va en perjuicio de la Politécnica Nacional. Y eso tiene que darse cuenta usted. ¿Qué va a hacer cuando salga con su título si está tratando de pasar todas las materias simplemente copiando? Yo sé que hay algunos casos de estudiantes que intentan resolver por sus propios medios el ejercicio o los ejercicios de la prueba. Y eso se nota claramente. Hay gente que se ha dedicado a copiar la solución de problemas sin saber lo que está copiando siquiera. Y si le pregunto qué es ese símbolo, le aseguro que no me sabe decir qué es ese símbolo que está poniendo ahí. Y no tiene por qué saber tampoco, porque eso no hemos estudiado en clase. Pero ahí está la evidencia de la copia. Entonces, de esta manera, no van a llegar a ninguna parte, lamentablemente. Se aspiraba que esto de la pandemia ya se solucione en parte, al menos para que vayan a dar los exámenes presencialmente en la Politécnica. Y ahí les vamos a ver. Miren ustedes, yo tengo aquí el registro de cuántos estudiantes no vienen a clase, cuántos estudiantes faltan. Tengo los registros de asistencia. Generalmente están entre 30 a 35 estudiantes, de los más de 50 que son en el curso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Los resultados de la evaluación evidentemente van a ser bastante bajos. Entonces, cuando usted vea su nota, simplemente tiene que analizar cuál es el esfuerzo y la dedicación que puso para aprender la materia. Y ahí va a estar la respuesta. Realmente los resultados que se consiguen son directamente proporcionales a la dedicación que usted da en las materias, no solamente en esta. Mire, para que tenga una idea, antes de la virtualidad, cuando los exámenes se daban presencialmente en clases, en las aulas, tuve la oportunidad de confiscar un celular. Mientras yo escribía el examen en la pizarra, una chica había tomado una fotografía del ejercicio que estaba terminando de copiar en la pizarra y había enviado a sus amigos y colegas para que le den resolviendo. Me di cuenta del asunto, le confisqué el teléfono después de 5 minutos de planteado el ejercicio. Y luego de unos 3 o 4 minutos, empezaron a llegar las resoluciones del... Eso se hacía estando en presencial, ¿verdad? Imagínese ahorita en virtual. ¿A dónde estamos yendo con estas técnicas de estudio, entre comillas, o técnicas de resolución de problemas en forma virtual? Y hasta compañeros que me han reconocido, ¿verdad? El semestre pasado, un chico, un alumno mío me dijo, ingeniero, tenemos los solucionarios de todos los libros de
termodinámica. Y el rato del examen nos repartimos. Tú buscas en este libro, tú buscas en el otro, y el primero que encuentra avisa. Entonces, esto de aquí que acaba de suceder, que dicen estar de acuerdo con un resultado, sin haberlo calculado, es el reflejo de lo que está pasando. No tienen la voluntad de coger una calculadora y hacer una división. Y en vez de eso, apoyan un resultado que está mal. ¿Qué les parece? Entonces, así estamos de mal actualmente en la educación virtual. ¿Cuáles van a ser los resultados que usted obtendrá como profesional si se gradúa finalmente con esto de la virtualidad? ¿Qué podemos esperar de nuestros profesionales? Lamentablemente se está reduciendo a utilizar los mecanismos idóneos y no idóneos para sacar el título y después ver qué pasa. Y eso no tiene que ser así. Si dependiera de mí, les aseguro que la próxima prueba la dan en la Politécnica. Ahí les llevamos al aula magna de eléctrica y ahí me dan la prueba. Y a ver cómo nos va. Es lamentable tratar las cosas de esta manera, pero no queda otra. Y usted sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ya se está llegando a un punto que es realmente insostenible manejar las cosas de forma virtual. No se puede, definitivamente. Por un lado está la parte de prestigio de la Politécnica, que es lo más valioso que se tiene. Y por otro está el prestigio suyo que pueda finalmente tener o no tener. Eso ya le involucra a usted. Y usted sabrá cómo se desempeña profesionalmente después. Pero lo que no se puede permitir es que el prestigio de la Politécnica se vaya para atrás. Y lamentablemente, lo poco que queda de prestigio se está perdiendo con esto de la virtualidad. Entonces, cuando les entregue las notas, primero deberán tener resuelto todas las pruebas o las dos pruebas debidamente resueltas para cualquier revisión. ¿Sí? Usted deberá traer los ejercicios resueltos. Y si tiene alguna observación respecto a la nota, ahí vamos a conversar. Entonces, había que tocar tarde o temprano este punto, porque no crean que no sabemos lo que está pasando. Nos damos perfectamente cuenta de cómo están interaccionando para resolver los ejercicios. En algunos casos, evidentemente, usted no va a encontrar problemas resueltos de esta materia al menos, y eso ya he visto. Se les pone un ejercicio que no está resuelto en los libros y se van para abajo. Nadie casi puede resolver eso. Pero se les pone uno que está resuelto, aunque el enfoque sea diferente, y copian textualmente como está en el texto en el solucionario X, Y o Z. Y no se dan cuenta que el enfoque es distinto. Entonces, ya queda a cargo de cada uno de ustedes qué es lo que quiere para su futuro profesional. Entonces, las personas que evidentemente no están viniendo a clases, probablemente ni siquiera van a ver los videos. A lo mejor solamente vienen el día del examen o de la prueba a ver si es que alguien les salva la campana. Y eso no va a pasar. O sea, no va a pasar. Si usted no sabe, olvídese. Hay formas de darse cuenta de eso.
Bien, entonces, esperemos que para el segundo bimestre, quienes tengan la voluntad de corregir sus actitudes, lo hagan oportunamente. Siempre va a haber, desde luego, quienes se mantengan con la técnica del trabajo simplificado, el trabajo reducido, el facilismo, estar a la expectativa de ver si es que alguien le ayuda. Bueno, eso será la cuestión de cada uno de ustedes. En todo caso, si es que fuese posible, los exámenes se tomarían en las aulas para las próximas pruebas, si es que fuese posible, si es que no se tiene el riesgo alto de la pandemia. En caso contrario, pues, si usted encuentra un ejercicio resuelto, al menos revise qué enfoque se tiene en el texto y qué enfoque se vio en clase, y haga los ajustes necesarios. No copie por copiar simplemente como ha pasado en estas pruebas anteriores. Bueno, entonces, continuemos con este problemita. En 3999.8 voltios. Ya tenemos el valor de este voltaje E sub 0 aquí. Bien. Luego el problema dice que las terminales de corriente alterna se ponen en cortocircuito y se ve que las corrientes de línea son de 800 amperios. Entonces, básicamente lo que se ha hecho ahora es cortocircuitar estos terminales. Y se ve que en esta situación las corrientes que circulan por cada una de las líneas valen 800 amperios. Bien, entonces, como en este caso estamos suponiendo las resistencias internas despreciables, únicamente se trabaja con la reactancia sincrónica XS. Entonces, esta XS se puede calcular simplemente dividiendo el voltaje que tenemos aquí de 3999.8 para la corriente de 800 que está circulando por acá. Entonces, escribimos que el XS de los 3999.8 dividido esto para los 800 amperios. Entonces, ¿cuánto le da esto, señor Toapanta, señorita Toapanta Andrea? No está presente la señorita Toapanta, no le ponemos falta. El señor Tapia Brian. Ya dije un momentito. Sale 4.999. 4.999 ohmios, ¿no? Ujú. Gracias. Bien, entonces ya tenemos la reactancia sincrónica por fase. El literal B dice calcule el voltaje terminal si se conectan 3 resistores de 12 ohmios en Y a través de las terminales. Entonces, para este caso tenemos el circuito con 3 resistencias de carga ubicadas de esta manera y se pide calcular el voltaje terminal, es decir,
este voltaje E que aparece aquí. Entonces, para esto tenemos que en este circuito aparece una parte reactiva, que sería la reactancia sincrónica de 4.99 ohmios. Y aquí tendríamos una resistencia de carga de 12 ohmios. Bueno, de paso, esta reactancia sincrónica es JXS, ¿no? Y aquí tenemos la resistencia R solamente, de 12 ohmios. Entonces, la suma de estas dos me da la impedancia total que estaría siendo conectada a la fuente E sub 0. Esa impedancia Z serían los 12 ohmios más J 4.99. En esta impedancia se puede expresar en forma polar también. Tendría un módulo que sería igual a los 12 ohmios al cuadrado más los 4.99 al cuadrado. Entonces le ponemos aquí los cuadrados. Y todo esto está en raíz cuadrada, ¿no? Bueno, ese es el módulo. El ángulo sería tangente inversa de 4.99 sobre 12, ¿no? No le voy a poner el ángulo porque realmente no se necesita aquí eso. Entonces, el módulo de esta impedancia, ¿cuánto le da, señor Nicolalde Carlos? Buenos días, Inge. Me salió 12,999. 12.999, gracias. 12.999 ohmios. Bien, entonces, con ese módulo de la impedancia ya podríamos sacar el valor de la corriente I que está circulando por acá. Entonces, la corriente I va a tener un valor que es igual a este voltaje E sub 0, que sería 3.999.8 voltios, dividido para el módulo de la impedancia, que sería 12.999. Entonces tenemos aquí el valor de la corriente, que saldría de cuánto, señor Loyola Michael. Sale 307.91. 107.9, gracias. 107.9 amperios. Bien, con esto ya podemos sacar la magnitud del voltaje terminal E. Entonces, el voltaje terminal E sería simplemente igual a estos 307.9 amperios multiplicado por la resistencia de carga, que es 12 ohmios. ¿Cuánto nos da esto, señor García Alejandro? Me da 3.694.8. 3.694.8 8. voltios. Bien. Bien, entonces, mire que ya tenemos calculado este voltaje terminal. Pero tenga usted en cuenta el terminal por fase. Y lo que se está pidiendo es el voltaje terminal en la salida de la máquina, ¿no es cierto?
Entonces, si usted tiene este voltaje aquí, pongámosle así. Este es el voltaje terminal de 3694.8. El voltaje terminal entre líneas sería este. Entonces, podemos escribir que el voltaje entre líneas sería igual simplemente a raíz de 3. Entonces, de esa manera tendríamos ya el voltaje terminal entre líneas de la máquina. Entonces, ¿cuánto nos da esto, señor Gualotuña Kevin? Ya, Inge, un ratito, por favor. Sale 6399.58. Gracias. Entonces ya está el voltaje terminal entre las líneas A y B de nuestra maquinita. Bueno, realmente si es que se quisiera poner aquí en forma fasorial, ya tenemos el módulo, se podría calcular los ángulos para los voltajes AB, BC y CA, ¿sí? Pero esa parte ya es más mecánico que nada, ¿no? Entonces el ejercicio terminaría allí, con el voltaje entre los dos terminales de la máquina. Las líneas AB, por ejemplo, 6399.58 voltios. Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? Bien, normalmente cuando se trabaja con máquinas eléctricas, se suele especificar características de los circuitos utilizando el sistema denominado por unidad. Esto se hace con el propósito de tener tal vez una referencia un poquito más directa de, por ejemplo, la capacidad de una máquina eléctrica cuando se la compara con alguna otra. Entonces, esto del sistema por unidad es un mecanismo que se utiliza con varios propósitos y frecuentemente en los textos de los ejercicios que ustedes van a encontrar en los libros. Se hace referencia a valores por unidad de voltajes, de impedancias, de potencias, etc. Entonces, vamos a ver rápidamente en qué consiste este sistema por unidad. Por ejemplo, si es que se tiene tres máquinas, tres motores o tres generadores, cuyas potencias son de 25 HP, 40 HP y 150 HP, esas cantidades, independientemente por sí mismo, me están dando el valor de potencia de una máquina en particular. Pero si es que comparamos esto con algún valor base, con algún patrón, es posible que se pueda detectar o representar el valor que tienen cada una de estas máquinas de forma mucho más simple. Entonces, por ejemplo, si es que tomamos como referencia un valor base de 50 HPs, entonces lo que hacemos simplemente es comparar cada uno de estos valores de potencia con los 50 HPs y se obtiene mediante una división sencilla lo que sería el valor por unidad para cada una de estas máquinas. Entonces, dividimos 25 para el valor base que estoy tomando de 50 HPs y la primera maquinita tendría un valor por unidad de 0,5. La segunda máquina tendría un valor por unidad de 40 HPs dividido para 50. Eso nos da 0,8. Y finalmente la tercera máquina de 150 HPs
dividimos para el valor referencial o valor base que estoy tomando de 50, y con eso la maquinita tendría un valor por unidad igual a 3. Entonces, una forma de especificar la potencia de una máquina es utilizando estos valores referenciales en por unidad. Efectivamente, si usted tiene el valor por unidad de una máquina y le dicen es 0,8, para saber el verdadero valor de potencia de esa máquina, usted necesita conocer el valor base de potencia que se ha tomado. Entonces, es un mecanismo que puede ser útil en muchos casos, nos facilita los cálculos. Por ejemplo, aquí se tiene un sistema eléctrico, un circuito eléctrico, en donde los valores en ohmios de cada uno de los elementos están dados, y a partir de estos valores óhmicos se puede representar en valores en por unidad. Para ello, al tener aquí valores de resistencias, de reactancias inductivas y capacitivas, el valor base que se utiliza evidentemente corresponde a ohmios. En este caso, una impedancia de 1500 ohmios se toma como base, ¿sí? Entonces, este valor de 1500 puede ser tranquilamente cualquiera otro, pero hay que definirlo previamente. Si usted dice, decido coger no un valor de 1500 ohmios como base, sino un valor de 100 ohmios como base, no hay ningún problema, se puede hacer. O si quiere coger 3000 ohmios, también se puede coger ese valor de 3000 ohmios. Lo importante es que esté claro cómo usted define el valor base de impedancia en este caso. Y luego que definimos esta impedancia base, en este ejemplo de 1500, escribimos el valor en por unidad para cada uno de estos elementos que están viendo aquí. Por ejemplo, la resistencia R1 tiene un valor en ohmios de 3500. Si quiero representar en valor por unidad, debo dividir estos 3500 para los 1500 que estoy tomando como base. Y en ese caso, la resistencia 1 sería un valor de 2.33 por unidad. Entonces aquí le ponemos el valor en por unidad de 2.33. Esta otra resistencia R2 de 450 ohmios, de igual forma dividimos para 1500, que es el valor base de la impedancia, y nos queda un valor de 0,3. Entonces le ponemos aquí el 0,3 en valores por unidad. ¿Qué es lo que pasa con la reactancia inductiva? En este caso XL vale 4800 ohmios. Lo que hacemos es dividir también los 4800 para 1500, dándonos un resultado de 3,2. Pero ojo con esto. En esta primera parte, la reactancia inductiva se daba en valor absoluto. Si tengo ahí una inductancia, usted sabe que la inductancia presenta una reactancia inductiva cuyo valor es J omega L, ¿sí? Entonces, al escribir en el valor por unidad, se acompaña aquí del J, porque es un elemento reactivo inductivo. Y su valor en J es positivo. Entonces, en por unidad, debo escribir el 3,2 acompañado del J. ¿Y qué pasa con el valor del capacitor aquí? Aquí tenemos una reactancia capacitiva en módulo que vale 3000 ohmios. Entonces lo mismo, dividimos 3000 para 1500 y eso nos da 2. Pero aquí también, así como la inductancia, este capacitor es una reactancia cuyo valor es igual a 1 sobre J omega C. Acuérdese, en el dominio del tiempo, el capacitor es simplemente C. Si le pasamos al dominio de la frecuencia, ese C se transforma en 1 sobre JWC. Entonces, evidentemente, al dividir 3000 para 1500, el resultado es 2. Pero este capacitor tiene un valor en J negativo. Aquí tengo 1 sobre JWC, o también que es igual a menos J
sobre omega C. Por eso es que aparece aquí menos J. Ya sabemos de dónde sale ese J negativo, ¿no? Y el 2 del valor por unidad de la reactancia capacitiva. Entonces, una vez que usted ya tiene este circuito aquí en valores por unidad, puede proceder a resolver tranquilamente para encontrar las corrientes o potenciales en cada uno de los elementos, utilizando las técnicas de circuitos eléctricos convencionales, método de mallas, método de nodos, cualquiera de ellos. Y podría resolver el mismo circuito original, pero trabajando en valores por unidad. Ahora bien, para la materia de máquinas eléctricas, es muy frecuente que se utilicen dos valores referenciales. Normalmente, los valores base que se toman van a ser una potencia y un voltaje. Si usted tiene la potencia base y el voltaje base previamente establecidos, haciendo el cociente entre estos dos, obtendría la corriente base. Y a su vez, dividiendo el voltaje base para la corriente base, usted sacaría el valor de la impedancia base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que en un sistema X, Y o Z se tiene como voltaje base 4 kilovoltios y potencia base 500 kilovoltios, en función de este voltaje y esta potencia, automáticamente usted ya define cuál sería la corriente base y cuál sería la impedancia base. Entonces, es suficiente que usted elija dos valores base, normalmente potencia y voltaje, y a partir de esos dos encuentre la corriente base y la impedancia base del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde se dice un resistor de 400 ohmios transporta una corriente de 60 amperios. Con los valores base anteriores, es decir, damos como dato un voltaje base de 4000 voltios y una potencia base de 500 kilovatios. Con estos valores base, representar la resistencia por unidad, la corriente por unidad, el voltaje por unidad a través del resistor, la potencia por unidad disipada en el resistor y finalmente el voltaje y la potencia reales que se tiene en la resistencia. Bien, entonces como se da de dato el voltaje base y la potencia base, con estos dos procedemos a calcular la corriente base. Entonces, haciendo el cociente, obtenemos una corriente base de 125 amperios y trabajando con el voltaje y la corriente base sacaríamos el valor de la impedancia base, 32 ohmios en este caso. Con esto ya definido, en el literal A procederíamos a calcular la resistencia en por unidad. Entonces, resistencia en por unidad sería igual al valor de la resistencia original, 400 ohmios, dividido esto para la impedancia base. La impedancia base, 32 ohmios. Entonces, este resultado da ¿cuánto, señor Paredes Juan? Le ponemos falta, señor Paredes, ¿no? ¿Me escucha? A ver si, dígame. 12.5. En 12.5, gracias. 12.5 en valores por unidad.
para la resistencia de 400 ohmios. En la parte B dice la corriente por unidad. En este caso la corriente manejando la resistencia vale 60 amperios. Dividimos esos 60 amperios para el valor base de corriente que vale 125 amperios. Y tenemos la corriente en por unidad. ¿Cuánto da esto, señor Ponce Jonathan? Ya le calculo, profe. $0.48. Gracias, 0.48. Tenemos la corriente por unidad. Literal C. Se pide el voltaje por unidad a través del resistor. Entonces, para sacar el voltaje o diferencia de potencial en por unidad, simplemente podríamos multiplicar la corriente en valor por unidad por la resistencia en valor por unidad. Entonces aquí la corriente en por unidad del 0.48. Esto multiplicamos por la resistencia en por unidad 12.5. ¿Cuánto da esto, señor Ramos Daniel? No está presente el señor Ramos, le ponemos falta, ¿no? El señor Maldonado Tito, ¿cuánto da este resultado? Sí, profe, me da 6. Bien, gracias. 6. Luego tenemos que calcular la potencia por unidad disipada en el resistor. Entonces, para sacar la potencia, usted sabe que se multiplica voltaje por corriente o corriente por corriente al cuadrado por resistencia, o se divide voltaje al cuadrado para resistencia. En cualquier caso, se estaría calculando la potencia en esa resistencia. En este caso, podemos multiplicar el voltaje en la resistencia en por unidad por la corriente en la resistencia en por unidad. En este caso, tendríamos que multiplicar voltaje en por unidad, sería 6. Multiplicamos por la corriente en por unidad que vale 0.48. Esto nos da ¿cuánto, señor Arias Luis? Eh, 2.88. Gracias, 2.88. Ya tenemos la potencia en por unidad. Y finalmente, se pide calcular el voltaje y potencia reales en nuestra resistencia. Entonces, para el voltaje, simplemente tenemos que multiplicar el valor en por unidad de voltaje por el voltaje base. El voltaje base. En este caso, el voltaje en por unidad da 6. Multiplicamos 6 por el voltaje base que tenemos ahí arriba, que vale 4000 voltios, ¿no? Entonces, esto nos da 24 kilovoltios. Ese sería el voltaje real que tenemos en nuestro elemento. Y para la potencia real, asimismo podemos multiplicar la potencia que ya hemos sacado en por unidad, multiplicando esto por la potencia base.
Entonces la potencia en por unidad vale 2.88. Y esto multiplicamos por la potencia base que tenemos ahí arriba, que vale 500 kilovatios. Entonces 500 por 2.88, ¿cuánto da eso, señor Quingalombo Marcelo? Sí, que espérame un segundo. Me da 1440. 1440 debe ser esto kilovatios, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, utilizando pasos intermedios, sacar los valores en por unidad para cada variable eléctrica y luego esos valores en por unidad multiplicar por los valores base correspondientes para sacar las magnitudes reales de voltajes, potencias, corrientes, etc. Entonces, este sistema en por unidad vamos a utilizar en la próxima clase cuando hagamos ejercicios con la máquina sincrónica. Así es que por favor revisen esto y estudien, por favor. Se les ha dado los textos guía para que allí usted encuentre el complemento a lo que estudiamos en clase y pueda realizar unas buenas pruebas y no tenga dificultades en pasar el semestre. Eso de buscar los ejercicios resueltos, olvídese. Aunque tenga que invertir más tiempo para hacer ejercicios que no están en libros, lo vamos a hacer. Si encuentra un ejercicio resuelto, trate de ver con qué enfoque está resuelto en el libro y trate de ver cómo se ha hecho el planteamiento de esos ejercicios en clase. Entonces, por favor, revisen los copiados, los documentos PDFs que les estoy subiendo también en el Teams y no se descuiden de estudiar. Recuerden que a lo mejor algún examen ya va a ser presencial. Y si es que es un examen presencial, ahí sí, ya no les sirven los solucionarios, ya no les sirve la ayuda del compañero de al lado, ya no les sirve el chat, ya no les sirve absolutamente nada. Entonces tiene que estar preparado con esa expectativa. Bien, entonces si no hay alguna pregunta, vamos a terminar la clase en este momento. Gracias, Inge, hasta luego.